Bienvenido o bienvenida, esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. Bienvenidos al episodio 111, perdón. En este episodio voy a hablar sobre los fundamentos de los conceptos básicos de programación orientada a objetos. He tratado sobre el tema en el episodio 14, donde comparaba la programación orientada a objetos con la programación funcional. En ese episodio daba, por supuesto, ciertos conceptos de programación orientada a objetos, porque supuse que era lo que más se estudia, lo que más se enseña. Por lo tanto, era una base buena sobre la que partir y poder hacer así una comparación con programación funcional. A pesar de eso, creo que no siempre se tienen los conceptos claros de programación orientada a objetos solidificados y bien entendidos. Y entonces me he estado encontrando con preguntas, con comentarios, con código que veo que me pasáis, donde hay ciertos conceptos básicos que no están bien, ¿vale? Cuando pensamos en programación orientada a objetos, pensamos en conceptos complejos como herencia, polimorfismo, composición, agregación, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de los casos del concepto más clave en este paradigma, que es la encapsulación. Ya hablé de encapsulación en el episodio 86, donde enseñaba la nueva estructura de datos nueva, ya llevan desde Java 11, los records, que es una estructura de datos que permite precisamente obtener un alto nivel de encapsulación sin complicarse demasiado la vida. Entonces lo que hacía era comparar cómo hacer una clase encapsulada, bien encapsulada, antes de los records y después de los records. Por lo tanto, en ese episodio hablé mucho de la encapsulación, os animo a que lo vayáis a ver, es el episodio 86. Vamos a hacer primero una definición. La encapsulación es la práctica de agrupar datos relacionados entre ellos en una única unidad estructurada. A esta unidad estructurada le llamamos clase, ¿de acuerdo? Junto con esos métodos, con métodos y funciones para trabajar con esos datos. Esto es la clave de la encapsulación, la agrupación de datos relacionados en una única unidad que llamamos clase, con unos métodos para trabajar sobre esos datos. Uno de los corolarios de esta definición, que es muy importante y que no se tiene tan en cuenta en la mayoría de los casos, es que los atributos definen el estado de la clase y los métodos o funciones definen el comportamiento de la clase, ¿vale? Tenemos dos bloques grandes a diferenciar, el estado y el comportamiento. Por lo tanto, los métodos tienen que definir las cosas que hace esa clase. Y para que eso sea expresivo, necesitamos crear correctamente los nombres. La nomenclatura tiene que ser correcta, tanto de la clase como de los atributos, como de las funciones o los métodos que trabajan sobre ello. Hay que tener en cuenta que el código se lee mucho más que se escribe. Es decir, el código se le escribe una vez, pero se lee infinidad de veces. Nosotros no escribimos código para la máquina, el compilador sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no le importa cómo escribamos, si bien o mal. Nosotros escribimos código para otras personas y para nosotros mismos en el futuro que queramos leer ese código y entender lo que hacía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en aprender a nombrar las cosas. Si hablamos de encapsulación, un paso más bajo de abstracción sería la nomenclatura, cómo nombrar las cosas. Nombrar algo no es trivial, no es fácil. Parece fácil y lo primero que haces cuando creas una clase, lo primero que te pide es que le pongas un nombre, le pones el primer nombre que se te pasa por la cabeza y luego nunca cambia. No hay que tener miedo en cambiar los nombres cuando empiezas a programar y ves que se empieza a quedar más claro, a definir un poco más la entidad, qué significa esa clase, qué concepto del mundo real está representando. Por lo tanto, es muy importante nombrar. Nombrar algo es ponerlo en existencia, es crearlo. Crear un nombre es algo muy creativo. Y si lo queréis comprobar, preguntadle a un niño muy pequeño que está empezando a hablar, que le ponga un nombre a su muñeco o a su juguete o lo que sea. No saben hacerlo. Y te va a decir su nombre o el de su madre o el de un amiguito, porque no han llegado todavía a ese nivel de creatividad de darle nombre a las cosas, porque dar nombre es crear, ¿no? Y lo que hacemos nosotros en programación es modelar el mundo exterior, el dominio de nuestro problema, en un conjunto de clases estructuradas, y para ello tenemos que estar nombrando constantemente cosas, y esto lo que hace es crearlas, darle existencia en ese mundo virtual que es el código. Nomenclatura. Ya sé que nos gusta mucho hablar de polimorfismo, nos gusta mucho hablar de herencia y de cosas complejos, conceptos muy, muy sexys, pero nos olvidamos a veces de lo básico, encapsulación y, por lo tanto, buena nomenclatura. Voy a poner un par de ejemplos. Uno, cómo se haría más o menos correcto, ¿no?
y el otro de cómo realmente me lo encuentro cuando miro código por ahí y cuando me pasáis cosas y ver por qué es así. Yo entiendo que se tienda a hacer las cosas de esa manera, porque yo también lo he hecho y he estado allí y a veces parece más fácil hacerlo así, ¿no? Pero en realidad no lo es y a largo plazo es terrible. Vamos a ver un par de ejemplos. Vale, pues aquí tenemos un pequeño sandbox con Java para enseñar estos. Cualquier lenguaje orientado a objetos serviría. He escogido Java porque lo tengo más a mano. Y vamos a empezar. Esta es una clase main donde voy a crear aquí las cosas para que veáis cómo se usa el código que voy a ir generando. Lo primero, voy a crear una nueva clase, la voy a llamar la clase perro, ¿vale? Estos son clásicos ejemplos donde hay perros y gatos y luego en la vida real nunca te encuentras con casos así, ¿no? Voy a hacer en inglés porque si no se quejará. La clase perro, vale. Entonces lo normal sería que en la clase perro tuviera un método que fuera emitir sonido, ¿vale? Le voy a poner en inglés porque si no hace un sonido, ¿no? Y entonces esta clase devuelve wow, ¿vale? Lo que hizo un perro. Por otro lado, si tenemos la clase gato, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Entiendo. Hace un sonido, pero esta implementación será diferente. Miau, miau. ¿Vale? Esto sería la correcta, ¿no? La versión correcta que nos enseñan en la escuela de cómo se orienta a objetos, ¿no? Vale, esto sería lo correcto. Esta es la manera correcta de asociar el perro a su sonido, ¿eh? Al sonido que hace. Por lo tanto, aquí podríamos hacer un poco mejor y poner una variable, una constante. Se escribe así en inglés, onomatopeya. Se escribe así, es extremadamente difícil de escribir en inglés. Bueno, la onomatopeya lo que hace un perro, pues es esto, ¿no? Entonces aquí lo haríamos un poco más bien, ¿no? Si lo hiciéramos así, ¿vale? Dice que puede ser final y efectivamente tiene que ser final. Vale, esto sería lo correcto. Nos vamos al gato, lo hacemos igual. Vamos a poner aquí una constante que sea la onomatopeya del animal. Y aquí devolvemos esto, ¿vale? Esto sería lo correcto. A partir de aquí ya se nos ocurren más ideas, ¿no? Pues esta clase puede extender de la clase animal, ¿vale? Y puede implementar la interfaz que sea para obligarme a yo qué sé, soundable animal, ¿no? Un animal que hace sonidos, porque para implementar el método hacer sonidos, porque no todos los animales hacen sonidos, ¿no? O sí, a lo mejor sí, a lo mejor no sé. ¿Conejo hace sonidos? No lo sé, ¿eh? Tendría que mirarlo, pero veis por dónde voy, ¿no? Esto extendería la clase animal, implementaría una interfaz que te obligaría a hacer. Estos son los típicos conceptos de programación orientada a objetos. No me voy a meter ahí porque no quiero ir ahí, sino quiero ir a la encapsulación. Esta clase está bien encapsulada porque makeSound es un nombre que define el comportamiento de un gato, ¿vale? El gato tiene un estado y un comportamiento. El estado aquí puede ser, pues, yo qué sé, el número de patas, ¿no? ¿Vale? Yo qué sé. Tiene un estado y un comportamiento. No me voy a fijar demasiado en el estado en este caso, en este ejemplo, pero sí en el comportamiento. Un gato hace sonidos. Por tanto, el método makeSound en la clase gato tiene sentido. En la clase perro tiene sentido. ¿Qué es lo que me encuentro? Me encuentro esto. Me encuentro la clase sound, ¿vale? Y me encuentro un método así, ¿vale? ¿Veis por dónde voy? Y aquí, pues, la clase cat, o sea, el método cat miau miau. Esto es incorrecto, ¿vale? El sonido es una clase, la clase sonido. Esto no es el comportamiento de la clase sonido. Un sonido no hace perros. El sonido no tiene nada, o sea, hay muchas cosas que hacen sonido que no solo los animales, ¿no? Una ambulancia hace un sonido.
no pinta para nada aquí este método docSound, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es el comportamiento del sonido. ¿Cuál sería un comportamiento del sonido? Pues un sonido, por ejemplo, esto lo voy a comentar porque me hace daño hasta la vista. Un sonido podría tener, por ejemplo, podría tener frecuencia, ¿no? Y uno de los métodos, ¿por qué? Porque un sonido, uno de sus estados es su frecuencia, ¿no? O también podría tener volumen, si tuviéramos un valor en decibelios, ¿no? Un sonido, esta es una propiedad de un sonido en decibelios. Un sonido tiene un volumen que se define en una unidad que son decibelios, por lo tanto tiene esta propiedad es correcta. Por lo tanto, luego podríamos tener un método que enseñara el comportamiento de estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, increase volume, que es subirle el volumen es subirle el volumen. ¿Está mal escrito volumen? Se escribe volume sin N. ¿Vale? Volume en inglés, volumen en castellano. Por lo tanto, el método increase volume está definiendo el comportamiento del volumen. Tú puedes editar una propiedad del volumen del sonido que se llama volumen y puedes incrementar o decrementar. Esto es un método correcto porque define el comportamiento de la clase. Pero el método sonido de perro en la clase sonido, y esto me lo encuentro mil veces. Y esto lo que está haciendo, este tipo de implementación, lo que está haciendo es acoplar. En este caso está acoplando los animales con los sonidos. Los animales hacen muchas otras cosas aparte de emitir sonidos. Y los sonidos los emiten un montón de cosas más aparte de solo los animales. Por lo tanto, estamos acoplando. Aunque en nuestro dominio digas, no, es que aquí solo van a haber animales que emiten sonido. Vale, de acuerdo, pero no estás haciendo una modelación correcta de la realidad. Este tipo de métodos me lo encuentro muchísimo. Truco para darse cuenta de estos fallos, y que es obvio, es que es muy obvio. Leer el nombre, por eso hablaba antes de la nomenclatura. Se lee el nombre del método y te preguntas si esta clase tiene este comportamiento. A un sonido le puedes incrementar el volumen, pero a un sonido no puedes hacerle que un perro diga cosas. No tiene ningún sentido conceptualmente que una clase sonido tenga un método que se llame dog, no sé qué. No tiene ningún sentido. Podemos ir más allá, ¿no? ¿Y a cómo asociaría las dos cosas? Bueno, pues el perro, en lugar de tener una onomatopeya aquí, pues yo aquí podría tener un sonido un sonido sí que puede tener una onomatopeya, ¿no? La ambulancia puede hacer una onomatopeya. Yo qué sé, un camión tiene una onomatopeya, un claxon de un coche también la tiene, ¿no? Eso se podría llevar a la clase sonido, que cuando tú en el constructor de la clase sonido le dirías qué onomatopeya tiene. Por lo tanto, el perro ya no debería tener aquí una onomatopeya, sino lo que tendría sería una instancia de la clase sound, ¿vale? Y en esta clase esa lo voy a hacer para que se vea bien. Get onomatopeya, que creo que se entiende esto, ¿no? Entonces esto debería estar en el constructor. Generamos un constructor aquí con la clase. ¿Vale? Y aquí haríamos sound get onomatopeya. Este método no existe, lo creamos. ¿Vale? Return this onomatopeya que no existe y que la voy a crear. Onomatopeya, que creo que lo he escrito mal otra vez, ¿eh? Pero así sería una manera correcta de relacionar el sonido. Lo he escrito bien aquí y no aquí. Onomato. No sé escribir y no sé leer ya. Bueno, es igual. Aquí vendría un constructor donde podría la onomatopeya y ahí sigue quejándose del typo, ¿eh? No sé. ¿Vale? Y esto sería la manera correcta y entonces perro ya tendría. ¿Y cómo lo haríamos esto? Pues yo le digo que el perro, yo qué sé, Snoopy es un nuevo perro, ¿vale? El cual emite un sonido que hace guau. Y ya está todo encapsulado.
Y ahora el sonido este no solo tiene una onomatopeya, sino que yo podría decirle que Snoopy ladrara más alto, porque al tener el sonido puedo incrementar el sonido, puedo beneficiarme de todas las ventajas de la clase sonido, ¿no? Clase sonido tiene un comportamiento y yo lo puedo modificar de esta manera. Entonces, evitad esto, esto es terrible, ¿vale? Nos lo encontramos muchas veces. Un sonido tiene una onomatopeya que se puede definir con mayor o con menor acierto, pero se puede definir. Por lo tanto, es una propiedad del sonido. Un sonido no tiene ninguna propiedad que sea perro. Un sonido es un sonido y un animal es un animal. Y esto es lo que me encuentro muchas veces y lo quería comentar. Concepto básico de programación orientada a objetos. Espero que se entienda. De esto os quería hablar en este episodio. Aclarar un poquito los conceptos básicos de programación orientada a objetos. Sobre todo pensar muy bien en la encapsulación y en la nomenclatura. Truco básico, leer bien los nombres de los métodos o de las funciones y relacionar ese nombre con el nombre de la clase. Si tiene sentido que esa clase se comporte de esa manera. Y si es que no, está mal. La estructura, hay algo ahí que está mal hecho. Entonces a lo mejor tienes que crear una clase perro en lugar de poner un método perro, ¿vale? Ya suena extraño, un método perro ya es raro, ¿eh? Por lo tanto hay que diferenciar muy bien entre propiedades y comportamientos. Y espero que con esto se aclaren algunas de las dudas que me contabais y códigos que me enseñáis que pecan de aquí, fallan en conceptos básicos de programación orientada a objetos. Espero que os ayude. Espero que os haya gustado el episodio, compartir con alguna persona que creáis que le pueda interesar. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.